Quiero que pienses en algo por un momento. Tienes a dos personas frente a ti. La primera pesa 90 kilos, tiene un índice de masa corporal elevado, y si la ves en la calle probablemente pensarías que tiene problemas de salud. La segunda pesa 70 kilos, tiene una figura relativamente normal, hace ejercicio 3 veces por semana, come lo que considera bastante bien y duerme sus 7 horas. Parece saludable. Parece estar bien. Ahora te digo que la segunda persona tiene el hígado infiltrado de grasa, que sus niveles de insulina están crónicamente elevados, que tiene un estado inflamatorio sistémico de bajo grado que lleva años dañando silenciosamente sus arterias, su cerebro y su páncreas, que aunque su figura exterior no lo delata, por dentro hay una acumulación de grasa tan peligrosa que duplica su riesgo cardiovascular y triplica su probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 en la próxima década. ¿Y sabes qué es lo más perturbador de todo esto? Que esa segunda persona probablemente no lo sabe. Su médico le mira el peso, le dice que está en un rango aceptable, le da el alta y le manda a casa. Y la grasa visceral continúa creciendo, silenciosa, invisible, haciendo su trabajo destructivo sin que ningún espejo ni ninguna báscula la delate. Esa grasa es la grasa visceral. Y si estás aquí, hay una probabilidad considerable de que la tengas en mayor o menor medida sin saberlo. Porque la grasa visceral no se ve. No se mide fácilmente en casa, pero se siente, con el tiempo, de maneras que preferirías no sentir. Ahora bien, lo que nadie te está contando, lo que la mayoría de los nutriólogos, médicos y divulgadores de salud pasan por alto completamente cuando hablan de grasa visceral, es que hay un órgano que tiene una relación directa, bidireccional y absolutamente fundamental con la acumulación y la reducción de esta grasa. Un órgano que has tenido dentro de ti toda la vida, que tiene más neuronas que tu médula espinal, que produce más del 70% de tu sistema inmune y que, cuando funciona mal, contribuye de manera decisiva a que esa grasa visceral se acumule y sea prácticamente imposible de eliminar sin importar cuánto ejercicio hagas o cuántas calorías recortes. Ese órgano es tu intestino. Más específicamente, el ecosistema de microorganismos que vive en él, que llamamos microbioma intestinal, y que en los últimos 15 años de investigación científica ha resultado ser uno de los factores más determinantes no solo de tu peso corporal, sino de exactamente donde tu cuerpo decide almacenar la grasa y que tan fácil o difícil le resulta eliminarla. Hoy vamos a hablar de todo esto. De qué es exactamente la grasa visceral y por qué es tan peligrosa. De cuál es la conexión real, documentada y mecanísticamente comprensible entre tu microbioma intestinal y esa grasa. De qué cosas que probablemente haces todos los días están destruyendo tu microbioma y empujando a tu cuerpo a acumular más grasa visceral. Y de qué estrategias concretas, basadas en evidencia científica actual, puedes implementar para revertir este proceso mejorando la salud de tu intestino. No es un vídeo de dietas de moda. No te voy a vender un suplemento milagroso ni te voy a decir que tomes agua tibia con limón en ayunas y en 3 semanas habrás resuelto el problema. Lo que te voy a dar es comprensión real del proceso, porque cuando entiendes por qué funciona algo, puedes aplicarlo de manera sostenida en lugar de seguir estrategias de las que te cansas a los 20 días porque nunca entendiste la razón detrás de ellas. Así que quédate. Tómate los próximos minutos para entender algo que tu cuerpo lleva tiempo intentando comunicarte. Y empecemos por el principio. Antes de hablar de cómo eliminarla, necesitamos entender qué es exactamente lo que estamos tratando. Porque no toda la grasa de tu cuerpo es igual, y confundir los dos tipos principales es uno de los errores más frecuentes que veo en consulta, y que lleva a las personas a frustrarse cuando sus esfuerzos para perder peso no producen las mejoras de salud que esperaban. Existen dos tipos principales de grasa en el cuerpo humano. La grasa subcutánea es la que puedes pellizcar. La que está justo debajo de la piel, en los brazos, los muslos, las caderas, el abdomen en su capa más superficial. Esta grasa es visible, medible con una cinta métrica y, en términos de salud, relativamente benigna en cantidades moderadas. Es una reserva de energía, un aislante térmico, un amortiguador mecánico. No es ideal tener demasiada, pero en sí misma no es la que más amenaza tu salud cardiovascular y metabólica. La grasa visceral es completamente diferente. Está ubicada en la cavidad abdominal profunda, rodeando tus órganos internos. Rodea el hígado, el páncreas, los intestinos, los riñones. No la puedes pellizcar. No la ves en el espejo a menos que se acumulen cantidades tan grandes que crea el fenómeno conocido como barriga prominente y dura, ese tipo de abdomen que parece inflado desde adentro en lugar de blando y pellizcable. Pero la diferencia más importante entre estas dos grasas no es dónde están. Es lo que hacen. La grasa visceral no es un almacén pasivo de energía como la grasa subcutánea. Es tejido metabólicamente activo. Es, en términos funcionales,
casi un órgano endocrino independiente. Produce y secreta sustancias activas que tienen efectos medibles y frecuentemente dañinos en prácticamente todos los sistemas del cuerpo. Específicamente, la grasa visceral produce citoquinas proinflamatorias, que son mensajeros químicos que promueven estados de inflamación sistémica crónica. Produce adipocinas disfuncionales, como leptina en exceso y adiponectina reducida, que alteran la regulación del apetito y la sensibilidad a la insulina. Libera ácidos grasos libres directamente al sistema portal hepático, que es la vía de circulación que va directamente al hígado, contribuyendo al hígado graso no alcohólico. Y produce angiotensinógeno, que contribuye a la hipertensión arterial. En términos prácticos y concretos, tener grasa visceral elevada aumenta significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, ciertos tipos de cáncer, enfermedad de Alzheimer y depresión. No son riesgos hipotéticos. Son asociaciones estadísticas sólidas, respaldadas por décadas de estudios epidemiológicos en poblaciones de todo el mundo. Ahora bien, ¿cómo saber si tienes grasa visceral elevada sin hacerte una resonancia magnética o una tomografía, que son los métodos más precisos pero claramente no accesibles para el control rutinario? Hay algunas señales que en consulta utilizamos como indicadores orientativos. La circunferencia de cintura es el más práctico. En hombres, más de 90 centímetros es señal de alarma. En mujeres, más de 80. La relación cintura-cadera también es útil. Y ciertos marcadores analíticos como triglicéridos elevados, glucosa en ayunas alta, HDL bajo y proteína C reactiva elevada son señales metabólicas que frecuentemente acompañan a la grasa visceral excesiva. Lo que es fundamental entender es que la grasa visceral no se acumula simplemente porque comes demasiado. Esa es una simplificación que ha dominado durante décadas la conversación sobre el peso y que ha resultado no solo incompleta sino frecuentemente contraproducente. La grasa visceral se acumula por un conjunto de factores metabólicos, hormonales, inflamatorios y aquí está el elemento que vamos a explorar en profundidad hoy, microbiológicos. Tu microbioma intestinal es uno de los reguladores más potentes de dónde y cuánta grasa visceral acumula tu cuerpo. Y entender por qué es el punto de partida para hacer algo efectivo al respecto. Antes de continuar, si lo que estás escuchando te está resultando útil y sientes que esta información podría cambiar algo en la manera en que entiendes tu salud, te pido que te suscribas al canal y que le des like a este vídeo. No solo porque esos gestos ayudan a que este contenido llegue a más personas que lo necesitan, sino porque, igual que un microbioma diverso necesita nutrición constante para mantenerse sano, este canal necesita de tu apoyo para seguir creciendo y produciendo información de calidad. Un like tarda menos que masticar un trozo de manzana. Y probablemente tiene efectos casi igual de positivos sobre tu salud en términos de acceso a información útil. Sigamos. Cuando hablamos del microbioma intestinal, hablamos de un universo. No es exageración retórica, es una descripción funcional bastante precisa. En tu intestino, principalmente en el intestino grueso, viven aproximadamente 38 billones de microorganismos. 38 billones. Para darte una referencia, tu cuerpo tiene aproximadamente 30 billones de células humanas. Lo que significa que, en términos de número de células, hay más microorganismos en tu intestino que células propias en todo tu cuerpo. Estos microorganismos incluyen bacterias principalmente, pero también hongos, virus, arqueas y protozoos. Las bacterias son las más estudiadas y las más relevantes para el tema que nos ocupa hoy, y de ellas hay más de 1000 especies diferentes en un microbioma humano saludable, con una predominancia de dos grandes familias: los firmicutes y los bacteroidetes, aunque también son muy importantes los Bifidobacterium, los Lactobacillus, los Akkermansia mucinipila, los Faecalibacterium prausnitzii y muchos otros de los que hablaremos con más detalle porque cada uno tiene funciones específicas relevantes. Para la grasa visceral, el microbioma intestinal no es un inquilino pasivo que simplemente ocupa espacio. Es un sistema funcionalmente complejo que participa activamente en prácticamente todos los procesos fisiológicos importantes de tu cuerpo. Participa en la digestión. Muchos nutrientes que tu cuerpo no puede procesar por sí solo son fermentados y transformados por las bacterias intestinales en compuestos que sí puedes absorber y utilizar. Las fibras dietéticas que tu intestino delgado no puede digerir son fermentadas en el intestino grueso por bacterias que las convierten en ácidos grasos de cadena corta, compuestos de una importancia metabólica enorme que exploraremos en detalle más adelante. Participa en el sistema inmune. El 70% aproximado de tus células inmunes están en el tejido linfoide asociado al intestino. Las bacterias intestinales entrenan a tu sistema inmune desde el nacimiento, enseñándole a distinguir entre lo propio y lo extraño, entre lo peligroso y lo inocuo, calibrando las respuestas inflamatorias para que sean proporcionales y oportunas en lugar de excesivas y crónicas.
Un microbioma disfuncional produce un sistema inmune disfuncional, y un sistema inmune disfuncional produce inflamación crónica, que es uno de los mecanismos principales de acumulación de grasa visceral. Participa en la producción de neurotransmisores. El 90% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino, no en el cerebro. Las bacterias intestinales contribuyen a esta producción y también producen o regulan otros neurotransmisores como el GABA y la dopamina. El eje intestino-cerebro es una vía de comunicación bidireccional real, con el nervio vago como autopista principal, y los estados de tu microbioma se comunican directamente con tu cerebro afectando el estado de ánimo, la ansiedad, la cognición y, muy relevantemente para nuestro tema, la regulación del apetito y las preferencias alimentarias. Participa en la regulación hormonal. Las bacterias intestinales influyen en los niveles de estrógenos, cortisol, insulina, grelina, leptina y péptido YY, todas hormonas que tienen roles directos en el metabolismo energético y en el almacenamiento de grasa. Y participa en la regulación del metabolismo energético global, incluyendo específicamente cuánta energía extraes de los alimentos que consumes, qué tipo de sustratos prefieres como combustible en diferentes tejidos y, crucialmente, si tu cuerpo tiende a quemar grasa o a acumularla. Todo esto hace del microbioma intestinal uno de los determinantes más potentes y más ignorados de tu composición corporal. Y la grasa visceral, como vamos a ver ahora, tiene una relación especialmente íntima con el estado de este ecosistema. Esta es la parte más técnica del vídeo, pero también la más importante, porque cuando entiendes los mecanismos reales por los que el intestino y la grasa visceral están conectados, todo lo que viene después en términos de estrategias tiene un sentido que hace que sea mucho más fácil de implementar y de mantener en el tiempo. Vamos mecanismo por mecanismo. El primero y probablemente el más importante es la permeabilidad intestinal aumentada, conocida también como síndrome de intestino permeable. Tu intestino tiene una barrera. Una mucosa intestinal que está diseñada para dejar pasar los nutrientes que necesitas y mantener fuera todo lo que no debería entrar a tu torrente sanguíneo. Esta barrera está formada por células epiteliales unidas entre sí por proteínas que forman uniones estrechas, que son básicamente los cerrojos que mantienen sellada la barrera. Un microbioma saludable mantiene esta barrera íntegra de múltiples maneras. Las bacterias beneficiosas producen ácidos grasos de cadena corta, especialmente butirato, que sirven de combustible principal para las células del epitelio intestinal. Sin suficiente butirato, esas células se debilitan y las uniones estrechas entre ellas comienzan a aflojarse. Resultado, la barrera intestinal se vuelve permeable. Cuando esto ocurre, fragmentos bacterianos como el lipopolisacárido, que es un componente de la pared celular de las bacterias gram negativas, pueden atravesar la barrera y entrar a la circulación sanguínea. El lipopolisacárido, frecuentemente abreviado como LPS, es uno de los desencadenantes inflamatorios más potentes que conocemos. Cuando entra al torrente sanguíneo en cantidades anormales, activa receptores de reconocimiento de patógenos en todo el cuerpo, especialmente los receptores TLR4, desencadenando una respuesta inflamatoria sistémica. Y esa inflamación sistémica de bajo grado, mantenida de manera crónica por un flujo constante de LPS desde un intestino permeable, tiene una relación directa y muy bien documentada con la acumulación de grasa visceral. La inflamación crónica altera la sensibilidad a la insulina, promueve la lipogénesis, inhibe la lipólisis y favorece el depósito de grasa específicamente en el tejido visceral. Los estudios que han medido los niveles de LPS en sangre en personas con obesidad visceral consistentemente encuentran niveles elevados de este marcador, lo que ha llevado a acuñar el término endotoxemia metabólica para describir este estado. El segundo mecanismo es la alteración de los ácidos grasos de cadena corta. Como mencioné antes, cuando las bacterias del intestino grueso fermentan fibra dietética, producen ácidos grasos de cadena corta, principalmente butirato, propionato y acetato. Estos compuestos son mucho más que el combustible de las células intestinales. Tienen efectos sistémicos profundos que son directamente relevantes para la grasa visceral. El butirato es el más estudiado. Además de nutrir el epitelio intestinal, tiene efectos antiinflamatorios directos, mejora la sensibilidad a la insulina en músculo e hígado, activa la oxidación de ácidos grasos y estimula la producción de hormonas intestinales que regulan el apetito como el péptido YY y el GLP-1. Cuando el microbioma está empobrecido y la producción de butirato es insuficiente, todos estos efectos beneficiosos se reducen, y el resultado es un ambiente metabólico que favorece la acumulación de grasa visceral. El propionato tiene un rol especialmente importante en el hígado, donde actúa como sustrato para la gluconeogénesis e influye en la producción de colesterol. Y el acetato actúa como señal en el sistema nervioso central, participando en la regulación del apetito a través del nervio vago. Un microbioma rico en productores de butirato, particularmente Faecalibacterium prausnici y Roseburia intestinalis,
Se asocia consistentemente con menor grasa visceral, mejor sensibilidad a la insulina y mejores marcadores metabólicos en general. Y un microbioma empobrecido en estas bacterias. Lo contrario. El tercer mecanismo es la regulación del metabolismo de las sales biliares. Las sales biliares son producidas en el hígado a partir del colesterol y secretadas al intestino delgado para facilitar la digestión de las grasas. Lo que es menos conocido fuera de los círculos especializados es que las sales biliares también actúan como hormonas que señalizan a múltiples órganos, incluyendo el tejido adiposo. Las bacterias intestinales modifican las sales biliares primarias transformándolas en sales biliares secundarias, y esta transformación tiene efectos metabólicos importantes. Ciertas modificaciones bacterianas de las sales biliares activan receptores como el FXR y el TGR5 que regulan la termogénesis, el metabolismo de la glucosa y el metabolismo lipídico. Un microbioma disfuncional altera este perfil de sales biliares secundarias, y los efectos metabólicos de esa alteración contribuyen a la acumulación de grasa visceral. El cuarto mecanismo es la extracción de energía diferencial. Diferentes bacterias intestinales tienen diferentes capacidades para extraer energía de los alimentos que consumes. Los firmicutes, que en personas con obesidad frecuentemente están en proporción elevada en relación a los bacteroidetes, son especialmente eficientes en extraer calorías de alimentos que de otra manera pasarían en gran medida sin ser absorbidos. Esto significa que dos personas que coman exactamente los mismos alimentos pueden absorber cantidades de energía diferentes dependiendo de la composición de su microbioma, con diferencias que en algunos estudios se han estimado en hasta 150 calorías diarias. No es el único factor, pero contribuye. El quinto mecanismo, que ha cobrado enorme relevancia en la investigación de los últimos años, es el papel específico de la bacteria Akkermansia mucinipila. Esta bacteria, que vive en la capa de moco que recubre el intestino, es una de las más estudiadas en relación con el metabolismo y la obesidad. Akkermansia produce compuestos que refuerzan la barrera intestinal, tiene efectos antiinflamatorios directos, mejora la sensibilidad a la insulina y su abundancia se asocia inversamente con los niveles de grasa visceral. Las personas con mayor cantidad de Akkermansia tienen sistemáticamente mejores marcadores metabólicos. Y es una bacteria que resulta ser exquisitamente sensible a las intervenciones dietéticas, lo que la convierte en un objetivo terapéutico de gran interés. Estos 5 mecanismos no operan de manera aislada. Operan de manera integrada, en cascada, retroalimentándose unos a otros. Un intestino permeable genera inflamación que altera la sensibilidad a la insulina que favorece el almacenamiento de grasa visceral que genera más inflamación que daña más la barrera intestinal. Es un círculo vicioso que una vez establecido tiene una considerable inercia, lo cual explica por qué perder grasa visceral puede resultar tan difícil para muchas personas incluso cuando hacen aparentes cambios positivos en su dieta y ejercicio. Pero los círculos viciosos tienen puntos de entrada. Y si encontramos el punto correcto de intervención, el círculo puede comenzar a girar en la dirección opuesta. Antes de hablar de qué hacer para mejorar el microbioma y reducir la grasa visceral, necesitamos hablar de qué estás haciendo que está perjudicando a tu microbioma de manera continua. Porque de nada sirve añadir estrategias beneficiosas si simultáneamente estás aplicando presiones que destruyen el ecosistema que estamos intentando recuperar. El primer factor es la dieta ultraprocesada. Los alimentos ultraprocesados, esa categoría que incluye bollería industrial, bebidas azucaradas, snacks de aperitivo, embutidos de baja calidad, panés industriales, cereales de desayuno azucarados, salsas comerciales y prácticamente cualquier cosa que tenga una lista de ingredientes larga con nombres que no reconocerías en una cocina doméstica, tienen múltiples propiedades que son destructivas para el microbioma. Son bajos en fibra dietética, el principal nutriente de las bacterias beneficiosas. Son altos en azúcares simples que fermentan rápidamente, favoreciendo el crecimiento de bacterias oportunistas y levaduras a expensas de las bacterias beneficiosas. Contienen emulsionantes como la carboximetilcelulosa y el polisorbato 80, que estudios en animales y más recientemente en humanos han mostrado que alteran directamente la capa de moco intestinal, afectando negativamente a Akkermansia y otras bacterias que dependen de esa capa. Contienen edulcorantes artificiales como la sacarina, el sucralosa y el aspartame, que estudios recientes han asociado con alteraciones del microbioma que paradójicamente pueden empeorar la tolerancia a la glucosa. Y contienen conservantes y aditivos varios cuyo impacto sobre el microbioma todavía estamos caracterizando pero que los estudios disponibles no pintan de manera favorable. El segundo factor es el uso excesivo o innecesario de antibióticos. Los antibióticos son medicamentos que salvan vidas, y quiero ser muy claro en este punto porque no quiero generar ningún tipo de mensaje antivacunas o antimédico que no tiene ningún fundamento. El problema no es usar antibióticos cuando están médicamente indicados. El problema es el uso excesivo, preventivo sin indicación real,
o para infecciones que podrían resolverse solas, que ha sido una práctica extendida durante décadas tanto en medicina humana como en ganadería industrial. Los antibióticos no distinguen entre bacterias patógenas y bacterias beneficiosas. Arrasan con todo o con la mayoría. Y aunque el microbioma tiene una capacidad de recuperación, esta recuperación es incompleta. Estudios que han seguido el microbioma durante meses y años después de un ciclo de antibióticos han demostrado que ciertas especies nunca recuperan completamente sus niveles previos, que la diversidad microbioma se mantiene reducida por periodos prolongados y que los efectos metabólicos de esa reducción son medibles. El tercer factor es el estrés crónico. El eje intestino-cerebro funciona en ambas direcciones. El cerebro estriado envía señales al intestino a través del sistema nervioso autónomo y del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. El cortisol crónico, la hormona del estrés por excelencia, altera la motilidad intestinal, modifica la secreción de moco, aumenta la permeabilidad intestinal y altera directamente la composición del microbioma. Las personas con niveles crónicamente elevados de estrés tienen microbiomas consistentemente menos diversos y con menor proporción de bacterias beneficiosas que personas con niveles de estrés similares que tienen estrategias de gestión del estrés más efectivas. Y el estrés crónico, además de dañar el microbioma, es por sí mismo un promotor de acumulación de grasa visceral a través del cortisol, que aumenta la lipogénesis en el tejido adiposo visceral directamente. Así que el estrés actúa sobre la grasa visceral tanto directamente a través de las hormonas como indirectamente a través de su impacto en el microbioma. El cuarto factor es el sueño insuficiente o de mala calidad. Llevamos décadas sabiendo que el sueño insuficiente está relacionado con el aumento de peso y con el deseo de alimentos calóricos. Lo que más recientemente hemos aprendido es que una parte significativa de este efecto está mediada por el microbioma. El microbioma tiene sus propios ritmos circadianos, sincronizados con los del cuerpo. Cuando el sueño se interrumpe, cuando hay trabajo nocturno, cuando hay variabilidad de los horarios de sueño, estos ritmos circadianos del microbioma se desregulan, la composición bacteriana se altera, y los efectos metabólicos de esa alteración incluyen mayor tendencia a la acumulación de grasa visceral. El quinto factor es el sedentarismo. El ejercicio, además de sus efectos directos sobre el metabolismo y la composición corporal, tiene efectos independientes sobre el microbioma. Las personas que hacen ejercicio regular, especialmente ejercicio de resistencia cardiovascular, tienen microbiomas más diversos y con mayor proporción de bacterias productoras de butirato. El mecanismo no está completamente esclarecido, pero parece implicar tanto los cambios en la motilidad intestinal que produce el ejercicio como efectos más directos sobre las concentraciones de ácidos biliares y sobre la flora intestinal a través del sudor y otros mecanismos. Y el sexto factor, que sorprende a muchas personas cuando lo mencionamos en consulta, es la desconexión de la naturaleza y la reducción de la diversidad microbiana ambiental. Nuestros ancestros vivían en contacto constante con suelos, animales, plantas, aire exterior. Eso significaba una exposición continua a una enorme diversidad de microorganismos ambientales que contribuían a enriquecer y diversificar el microbioma intestinal. La vida urbana moderna, con sus superficies desinfectadas, su aire filtrado, su agua clorada, su ausencia de contacto con animales y tierra, reduce drásticamente esa exposición ambiental a microorganismos diversos. Y estudios que comparan microbiomas de poblaciones urbanas y rurales, o de pueblos indígenas con pocas modificaciones en su estilo de vida tradicional versus poblaciones occidentalizadas, muestran diferencias dramáticas en diversidad microbioma que se traducen en diferencias igualmente dramáticas en prevalencia de enfermedades metabólicas. Llegamos a la parte que probablemente estabas esperando. Las estrategias concretas. Y empezamos por la alimentación porque es, sin lugar a dudas, el factor de mayor impacto en la composición del microbioma intestinal. Lo que comes hoy está cambiando las bacterias que viven en tu intestino. Eso no es metáfora. Es literalmente cierto. La composición del microbioma responde a los cambios dietéticos en cuestión de días, no de meses. Lo cual es a la vez inquietante si estás comiendo mal y enormemente esperanzador si estás dispuesto a cambiar. La fibra dietética es el pilar central de cualquier estrategia nutricional orientada a mejorar el microbioma. No toda la fibra es igual, y aquí es donde muchas personas cometen el error de pensar que con comer más fibra en general han resuelto el asunto. Las bacterias intestinales tienen preferencias. Diferentes especies bacterianas fermentan diferentes tipos de fibra. Para mantener un microbioma diverso, necesitas una variedad de tipos de fibra proveniente de diversas fuentes vegetales. La fibra prebiótica específicamente es la que tiene mayor impacto documentado sobre el microbioma. Los fructooligosacáridos y la inulina, presentes en el ajo, la cebolla, el puerro, los espárragos, la achicoria y el plátano macho, son fermentados preferentemente por Bifidobacterium y Lactobacillus. El almidón resistente, presente en las legumbres, los plátanos verdes,
El arroz y las patatas, una vez cocinados y enfriados, es fermentado principalmente por productores de butirato. Las pectinas, presentes en las manzanas, las peras, los cítricos y otras frutas, tienen efectos especialmente positivos sobre Akkermansia muciniphila. La regla práctica que más utilizo en consulta para simplificar esto es la siguiente. Intenta comer 30 o más variedades diferentes de alimentos vegetales a la semana. Esta recomendación proviene de un estudio de referencia del proyecto Microbioma americano que encontró que las personas que consumían más de 30 tipos diferentes de plantas por semana tenían una diversidad microbioma significativamente mayor que las que consumían menos de 10, independientemente de si se identificaban como veganas, vegetarianas o consumidoras de carne. No se trata de eliminar grupos de alimentos. Se trata de añadir variedad. Los alimentos fermentados son la segunda gran estrategia dietética. Y aquí me refiero a alimentos fermentados reales, no pasteurizados, que contienen bacterias vivas. El yogur con cultivos activos, el kéfir, el chucrut no pasteurizado, el kimchi, el miso, el tempeh, el kombucha. Un estudio publicado en Cell en 2021, con un diseño experimental particularmente riguroso, demostró que una dieta alta en alimentos fermentados durante 16 semanas aumentó significativamente la diversidad del microbioma y redujo marcadores de inflamación en comparación con una dieta alta en fibra. Lo interesante es que los dos tipos de dieta producían mejoras, pero por mecanismos diferentes y con perfiles de mejora complementarios. La combinación de ambas estrategias es lo que en mi práctica clínica produce los mejores resultados. Los polifenoles merecen una mención especial porque son uno de los componentes de los alimentos vegetales cuyo efecto sobre el microbioma está siendo estudiado con gran intensidad y cuyos resultados son consistentemente positivos. Los polifenoles son compuestos bioactivos presentes en frutas, verduras, té, café, cacao, aceite de oliva y vino tinto, entre otros. La mayor parte de los polifenoles que consumes no se absorben en el intestino delgado, sino que llega al intestino grueso donde es metabolizada por las bacterias intestinales, produciendo metabolitos que tienen efectos beneficiosos tanto sobre el microbioma mismo como sobre el metabolismo sistémico. Específicamente, los polifenoles promueven el crecimiento de Akkermansia muciniphila de manera muy consistente, tienen efectos antiinflamatorios directos en el intestino, y sus metabolitos bacterianos tienen efectos antiinflamatorios y antioxidantes sistémicos. Los arándanos, las fresas, el té verde, el cacao puro, las aceitunas y el aceite de oliva virgen extra son especialmente ricos en los tipos de polifenoles con mayor efecto documentado sobre el microbioma. Las grasas también importan, pero no de la manera en que la narrativa nutricional simplificada de décadas pasadas sugería. Las grasas saturadas en exceso, especialmente combinadas con azúcares simples en las proporciones que caracterizan a la dieta occidental, tienen efectos negativos documentados sobre el microbioma. Pero las grasas monoinsaturadas del aceite de oliva y el aguacate, y las grasas poliinsaturadas omega 3 del pescado azul, las nueces y las semillas de lino, tienen efectos positivos. Los omega 3 específicamente tienen efectos antiinflamatorios directos en el intestino, promueven el crecimiento de bacterias beneficiosas y mejoran la integridad de la barrera intestinal. Las proteínas también tienen impactos sobre el microbioma. Las proteínas animales de alta calidad tienen efectos neutros o ligeramente positivos en cantidades moderadas, especialmente el pescado. Las proteínas vegetales de legumbres tienen un efecto especialmente positivo porque vienen acompañadas de fibra y otros compuestos beneficiosos. El exceso de proteínas animales, especialmente carnes rojas procesadas, puede promover la producción de metabolitos proteolíticos en el intestino grueso que no son favorables para la composición del microbioma. Una estrategia que en los últimos años está recibiendo atención científica creciente es la alimentación con ventana temporal restringida, también conocida como ayuno intermitente. Hay evidencia emergente de que el ayuno intermitente, independientemente de sus efectos sobre la ingesta calórica total, tiene efectos positivos sobre el microbioma, incluyendo la promoción del crecimiento de Akkermansia y la mejora de la diversidad microbiana. Los mecanismos propuestos incluyen los periodos de limpieza intestinal que ocurren durante el ayuno, que permiten que el movimiento peristáltico de limpieza intestinal, el complejo motor migratorio, funcione de manera más completa, y los efectos de los periodos de ayuno sobre los ritmos circadianos del microbioma. La hidratación adecuada, que frecuentemente se olvida en estas conversaciones, también es relevante. Una hidratación insuficiente reduce el volumen del contenido intestinal, afecta la motilidad y puede contribuir a un ambiente intestinal menos favorable para las bacterias beneficiosas. El agua simple es lo óptimo. Las infusiones de hierbas sin azúcar son una buena opción complementaria. Los líquidos azucarados y el alcohol en exceso tienen efectos negativos directos sobre el microbioma. El ejercicio físico es, junto con la dieta, uno de los dos pilares más importantes de cualquier estrategia para reducir la grasa visceral. Y su impacto sobre el microbioma,
aunque generalmente menos conocido que su impacto metabólico directo, es igualmente significativo. El ejercicio cardiovascular de intensidad moderada tiene efectos bien documentados sobre el microbioma. Estudios que han evaluado el microbioma de atletas versus sedentarios encuentran consistentemente mayor diversidad, mayor proporción de bacterias productoras de butirato y mejor salud de la barrera intestinal en los atletas. Lo interesante es que cuando se controla por la dieta, es decir, cuando se comparan personas con dietas similares pero diferentes niveles de actividad física, el efecto del ejercicio sobre el microbioma es independiente de la dieta. El ejercicio mejora el microbioma aunque la dieta no sea perfecta, y la dieta mejora el microbioma aunque el ejercicio no sea intenso. Idealmente, queremos ambos. En términos de tipo de ejercicio, el entrenamiento de resistencia cardiovascular, caminar rápido, correr, nadar, ciclismo, tiene el impacto más estudiado y mejor documentado sobre el microbioma. El ejercicio de fuerza también tiene efectos positivos, aunque los mecanismos son algo diferentes y están menos caracterizados. La combinación de ambos tipos de ejercicio, que es lo que el consenso científico recomienda en términos de salud general, es también la que produce los mejores resultados para el microbioma y para la reducción de grasa visceral. Para la grasa visceral específicamente, el ejercicio aeróbico es especialmente efectivo. La grasa visceral es metabólicamente más activa que la subcutánea, lo que significa que responde más rápidamente al déficit energético creado por el ejercicio. Estudios que han comparado el efecto del ejercicio sobre diferentes depósitos de grasa consistentemente encuentran que la grasa visceral se reduce con el ejercicio de manera más pronunciada que la grasa subcutánea, incluso en ausencia de pérdida de peso total significativa. La intensidad del ejercicio también importa para la grasa visceral específicamente. El entrenamiento de intervalos de alta intensidad, conocido como HIIT, ha mostrado efectos especialmente potentes sobre la reducción de grasa visceral en múltiples estudios. El mecanismo incluye el efecto metabólico posterior al ejercicio, el llamado exceso de consumo de oxígeno post-ejercicio, que mantiene el metabolismo elevado durante horas después de la sesión, con una oxidación preferencial de ácidos grasos durante ese periodo. Los protocolos de HIIT pueden ser tan breves como 20 minutos 2 o 3 veces por semana para producir reducciones medibles en grasa visceral en periodos de 8 a 12 semanas. El yoga y las prácticas mente-cuerpo merecen mención específica en el contexto del microbioma y la grasa visceral por su efecto sobre el sistema nervioso autónomo y los niveles de cortisol. Estas prácticas, que han sido históricamente subestimadas en los contextos de medicina convencional, tienen evidencia científica creciente de efectos sobre el microbioma mediados principalmente por la reducción del cortisol crónico y la mejora del tono vagal, que es la actividad del nervio vago que conecta el cerebro con el intestino. Una recomendación práctica que doy frecuentemente en consulta es la de incorporar caminatas después de las comidas principales, especialmente después de la comida más abundante del día. Caminatas relativamente breves, de 10 a 15 minutos, tienen efectos documentados sobre la glucemia postprandial, reduciendo el pico de insulina después de comer, lo cual a largo plazo contribuye a reducir la lipogénesis y el almacenamiento de grasa visceral. Y el movimiento suave después de comer también favorece la motilidad intestinal, lo que es beneficioso para el microbioma. La reducción del sedentarismo a lo largo del día, no solo durante el periodo de ejercicio formal, también es importante. Estar sentado durante periodos prolongados, incluso si se hace ejercicio formal a otra hora del día, tiene efectos negativos independientes sobre el metabolismo y sobre el microbioma. La recomendación es interrumpir el sedentarismo cada 60 a 90 minutos con al menos 5 minutos de movimiento. Levantarse a buscar agua, dar una vuelta, hacer unos ejercicios de movilidad. No reemplaza el ejercicio formal, pero reduce los efectos negativos del sedentarismo prolongado. Si hay un factor de estilo de vida que consistentemente aparece infravalorado en las conversaciones sobre grasa visceral y composición corporal es el sueño. No porque su importancia sea desconocida en el ámbito científico, donde está muy bien documentada, sino porque en la práctica clínica y en la divulgación de salud el foco siempre termina en la dieta y el ejercicio, y el sueño queda como un consejo secundario que se menciona de pasada. Voy a intentar corregir eso aquí. La privación de sueño, que en nuestra sociedad moderna es prácticamente universal con la mayoría de adultos durmiendo por debajo de las 7 horas recomendadas, tiene efectos directos sobre la grasa visceral a través de múltiples mecanismos que operan simultáneamente. El primero es hormonal. La privación de sueño aumenta los niveles de cortisol, especialmente por la tarde y la noche, lo que crea un ambiente hormonal que favorece directamente el almacenamiento de grasa visceral. Simultáneamente, altera los niveles de grelina, la hormona del hambre, aumentándola, y de leptina, la hormona de la saciedad, reduciéndola. El resultado es más hambre, menos señal de saciedad, y un ambiente hormonal que promueve la ingesta calórica y el almacenamiento de grasa. El segundo mecanismo es el microbioma. El microbioma intestinal tiene sus propios ritmos circadianos.
regulados por el reloj circadiano del huésped. Cuando el sueño es insuficiente o irregular, estos ritmos circadianos del microbioma se desregulan. La composición bacteriana cambia, la producción de ciertos metabolitos se altera, y los efectos metabólicos de estas alteraciones incluyen mayor inflamación sistémica y mayor tendencia a la acumulación de grasa visceral. El tercer mecanismo es la resistencia a la insulina. Un solo episodio de privación parcial de sueño, incluso una sola noche de 4 a 5 horas en lugar de las 7 u 8 recomendadas, produce una reducción medible en la sensibilidad a la insulina al día siguiente. Cuando esto se repite crónicamente, la resistencia a la insulina se establece de manera más persistente, y la resistencia a la insulina es uno de los principales promotores de acumulación de grasa visceral. Las recomendaciones prácticas para mejorar el sueño en el contexto de reducción de grasa visceral incluyen priorizar una duración mínima de 7 horas en la mayoría de los adultos, con 8 como objetivo óptimo para muchas personas. Mantener horarios de sueño consistentes, incluyendo los fines de semana, porque la irregularidad en los horarios es tan perjudicial como la privación en términos de sus efectos sobre el microbioma y el metabolismo. Reducir la exposición a luz azul de pantallas en las 2 horas previas al sueño porque interfiere con la producción de melatonina y retrasa el inicio del sueño. Mantener la habitación fresca, oscura y tranquila. Y ser cuidadoso con la ingesta de cafeína después del mediodía, ya que la cafeína tiene una vida media de aproximadamente 5 a 7 horas en la mayoría de las personas, lo que significa que el café de las 4 de la tarde todavía tiene la mitad de su efecto estimulante a las 9 de la noche. Hemos establecido ya que el estrés crónico daña el microbioma y promueve la acumulación de grasa visceral a través del cortisol. Ahora hablemos de qué se puede hacer al respecto de manera práctica, más allá de la obviedad de reduce el estrés, que es un consejo tan vago como inútil sin estrategias concretas para implementarlo. El sistema nervioso autónomo tiene 2 ramas principales: el sistema simpático, que es el de activación, el de la respuesta de lucha o huida, el que se activa cuando hay estrés, y el sistema parasimpático, que es el de descanso y recuperación. El nervio vago es el nervio principal del sistema parasimpático, y tiene conexiones directas con prácticamente todos los órganos internos incluyendo el intestino. Un tono vagal alto, que significa una predominancia relativa del sistema parasimpático, se asocia con mejor salud intestinal, mejor microbioma, menor inflamación y en estudios clínicos, menor grasa visceral. Las técnicas de respiración consciente son la manera más inmediata y accesible de activar el sistema parasimpático y elevar el tono vagal. La respiración lenta y profunda, especialmente la que enfatiza la exhalación prolongada, activa directamente el nervio vago. Un protocolo sencillo que utilizo frecuentemente en consulta es el de 4 segundos de inhalación, 2 de pausa, 6 u 8 segundos de exhalación. 5 minutos de este patrón de respiración tienen efectos medibles sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un marcador de tono vagal, y producen una reducción subjetiva del estrés percibido en la mayoría de las personas que lo practican. La meditación, en sus diversas formas, tiene evidencia científica creciente de efectos sobre el microbioma mediados principalmente por la reducción del cortisol y la mejora del tono vagal. Los estudios que han evaluado el microbioma de meditadores versus no meditadores encuentran diferencias significativas en la composición bacteriana. Y los estudios de intervención que han seguido a personas sin práctica previa de meditación durante 8 a 12 semanas de práctica guiada encuentran cambios medibles en el microbioma al final del periodo. La naturaleza como terapia, lo que los japoneses llaman Shinrin-yoku o baño de bosque, tiene evidencia de efectos tanto sobre el estrés como sobre el microbioma a través de la exposición a la diversidad microbiana ambiental. Pasar tiempo en entornos naturales, especialmente con vegetación, reduce los marcadores de cortisol, mejora el estado de ánimo y expone a microorganismos ambientales beneficiosos que enriquecen el microbioma intestinal a través de la piel y las vías respiratorias. Las conexiones sociales de calidad tienen efectos sobre la salud que frecuentemente son subestimados en el contexto de la nutrición y la composición corporal. La soledad crónica es un estresor poderoso con efectos sobre el cortisol y sobre el microbioma comparables a otros factores de estrés más obvios. Las personas con redes de apoyo social sólidas tienen, controlando por otros factores, mejores microbiomas y mejores marcadores metabólicos. La industria de los suplementos de probióticos y prebióticos ha crecido exponencialmente en los últimos años en paralelo con el creciente interés científico y popular en el microbioma. Y como ocurre siempre cuando el mercado corre más rápido que la ciencia, hay mucha confusión, muchas promesas exageradas y muchos productos que no tienen la evidencia que sus fabricantes sugieren. Vamos a intentar poner orden en esto. Los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud del huésped. Esta definición de la OMS incluye 2 palabras clave que frecuentemente se ignoran: cantidades adecuadas y beneficio para la salud del huésped. No todos los microorganismos son probióticos. No todos los productos etiquetados como probióticos contienen las cepas que tienen evidencia,
en las cantidades suficientes para ser efectivas. Los probióticos que tienen mayor evidencia en relación con el metabolismo y la grasa visceral incluyen ciertas cepas de Lactobacillus, especialmente Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidopilus y Lactobacillus plantarum, ciertas cepas de Bifidobacterium, especialmente Bifidobacterium longum y Bifidobacterium breve, y más recientemente Akkermansia mucinipila, que está comenzando a estar disponible como suplemento pasteurizado, ya que la versión viva no sobrevive al ambiente digestivo y, curiosamente, la versión pasteurizada mantiene los efectos metabólicos. Los ensayos clínicos con probióticos específicos en personas con obesidad y grasa visceral elevada han mostrado resultados prometedores pero generalmente modestos cuando se utilizan solos, sin cambios en la dieta. La lección que extraigo de la literatura científica disponible es que los probióticos son más efectivos como complemento de cambios dietéticos y de estilo de vida que como estrategia independiente. Funcionan mejor cuando el intestino al que llegan tiene el entorno adecuado para que proliferen, lo que depende directamente de lo que comes. Los prebióticos, que son los sustratos que los microorganismos beneficiosos utilizan preferentemente, son en mi opinión clínica más consistentemente efectivos que los probióticos como estrategia de intervención general. Alimentar las bacterias que ya tiene suele ser más efectivo que intentar introducir nuevas bacterias que compiten con un ecosistema establecido. Las fuentes dietéticas de prebióticos que mencioné anteriormente son siempre preferibles a los suplementos cuando son accesibles, pero los suplementos de inulina, FOS, almidón resistente o beta-glucano pueden ser útiles en personas que tienen dificultad para alcanzar la cantidad adecuada de fibra prebiótica a través de la dieta. El trasplante de microbiota fecal es el territorio más experimental y más fascinante de la medicina del microbioma. Estudios en ratones han demostrado que es posible transferir la tendencia a la obesidad o la protección contra ella mediante el trasplante del microbioma de ratones obesos o delgados a ratones sin microbioma. En humanos, el trasplante de microbiota fecal está aprobado actualmente solo para el tratamiento de infecciones recurrentes por Clostridium difficile, aunque hay ensayos clínicos en curso para su uso en obesidad, síndrome metabólico y otras condiciones relacionadas. Es un área de desarrollo activo que en los próximos años probablemente produzca avances significativos. Quiero darte algo concreto para llevar contigo cuando termines este vídeo. Un protocolo estructurado que sintetice todo lo que hemos hablado en pasos implementables, con una progresión que permita que los cambios se establezcan de manera sostenible en lugar de intentar cambiar todo a la vez y agotarse en las primeras 2 semanas. Las primeras 4 semanas están orientadas a eliminar los factores más dañinos para el microbioma y añadir los más importantes. En términos dietéticos, el objetivo es reducir drásticamente los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas y el alcohol, y simultáneamente aumentar el consumo de vegetales variados, legumbres y alimentos fermentados. No hace falta que la dieta sea perfecta desde el primer día. Hace falta que sea significativamente mejor que la de antes. En términos de ejercicio, el objetivo es establecer la consistencia. 3 a 5 sesiones semanales de al menos 30 minutos de movimiento que eleve la frecuencia cardíaca, incluyendo al menos una sesión de fuerza. En términos de sueño, el objetivo es establecer un horario consistente de al menos 7 horas. Las semanas 5 a 8 están orientadas a profundizar y refinar. Una vez que los hábitos básicos están establecidos, es el momento de añadir más variedad de fibra, de incorporar técnicas específicas de gestión del estrés, y de optimizar el ejercicio añadiendo componentes de mayor intensidad si el estado físico lo permite. Es también el momento de evaluar los primeros resultados. La grasa visceral no se mide fácilmente en casa, pero los cambios en la circunferencia de cintura, en los niveles de energía, en la calidad del sueño y en los marcadores analíticos si se tiene acceso a ellos, comienzan a ser perceptibles en este periodo. Las semanas 9 a 12 son de consolidación y personalización. A estas alturas, si el protocolo se ha seguido con razonable consistencia, los cambios en el microbioma son medibles y los efectos metabólicos de esos cambios son perceptibles. Es el momento de identificar qué aspectos del protocolo funcionan especialmente bien para ti personalmente, cuáles son los puntos de mayor resistencia y cómo ajustar la estrategia para hacerla sostenible a largo plazo. Porque el largo plazo es el único plazo que importa con la grasa visceral. No se trata de hacer un programa de 12 semanas y volver a los hábitos anteriores. Se trata de utilizar esas 12 semanas para establecer un nuevo estado de base que pueda mantenerse indefinidamente. Una de las razones por las que muchas personas se desaniman en el proceso de reducción de grasa visceral es que miden su progreso principalmente o exclusivamente con el peso corporal. Y el peso corporal es una métrica particularmente engañosa en este contexto, porque puede mantenerse relativamente estable mientras ocurren mejoras metabólicas muy significativas, o puede reducirse inicialmente por pérdida de masa muscular o agua sin que haya mejora real en la grasa visceral. Las señales de progreso que en mi experiencia clínica son más relevantes y más fiables para rastrear la mejoría del microbioma y la reducción de grasa visceral incluyen la circunferencia de cintura,
que es más sensible que el peso para reflejar cambios en grasa visceral. Los niveles de energía a lo largo del día, que mejoran de manera notable cuando el microbioma mejora y la inflamación se reduce. La calidad del sueño, que frecuentemente mejora con las mejoras en el microbioma y puede ser un buen proxy de los cambios que están ocurriendo. La regularidad y la calidad del tránsito intestinal, que se normaliza con un microbioma más saludable. La ausencia o reducción de hinchazón abdominal postprandial, que es frecuentemente señal de disbiosis y que mejora con la mejora del microbioma. Los niveles de glucosa en ayunas y los triglicéridos si se tiene acceso a analítica, que reflejan la mejora en la sensibilidad a la insulina y en el metabolismo lipídico. Y una señal de progreso que raramente se menciona pero que en consulta muchas personas reportan de manera espontánea, los cambios en las preferencias alimentarias. Cuando el microbioma mejora, las bacterias beneficiosas producen señales que se comunican con el cerebro a través del eje intestino-cerebro, y muchas personas reportan que los antojos de azúcar y alimentos ultraprocesados se reducen, y que los alimentos vegetales y fermentados que antes les resultaban poco atractivos comienzan a apetecerles de manera genuina. No es magia ni fuerza de voluntad. Es el microbioma comunicándose con tu cerebro y pidiéndote lo que necesita. Sería irresponsable de mi parte cerrar este vídeo sin mencionar que hay situaciones clínicas en las que las estrategias de microbioma y estilo de vida que hemos discutido, siendo siempre fundamentales, no son suficientes por sí solas y necesitan complementarse con evaluación y tratamiento médico especializado. Si tienes niveles muy elevados de grasa visceral con síndrome metabólico establecido, con resistencia severa a la insulina o con hígado graso significativo, la intervención médica y nutricional supervisada es importante. Los análisis de sangre que deben pedirse incluyen glucosa en ayunas, insulina en ayunas y cálculo del OMAIR para evaluar la resistencia a la insulina, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico completo, proteína C reactiva, y estudios de hígado incluyendo ecografía si hay sospecha de esteatosis hepática. Si existe sospecha de síndrome de ovario poliquístico en mujeres, que frecuentemente se asocia con grasa visceral elevada e insulinoresistencia, la evaluación endocrinológica es necesaria. Si existe sospecha de hipotiroidismo, que puede contribuir a la acumulación de grasa visceral y que frecuentemente se diagnostica tarde en mujeres especialmente, los análisis tiroideos son imprescindibles. Las personas con antecedentes familiares de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular prematura o síndrome metabólico tienen mayor predisposición a la acumulación de grasa visceral y se benefician de una vigilancia más estrecha y de estrategias de intervención más tempranas y agresivas. Y los tratamientos farmacológicos recientes, incluyendo los análogos del GLP-1 como la semaglutida, que han mostrado una eficacia notable en la reducción de grasa visceral específicamente además de sus efectos sobre el peso total, son opciones que en determinados contextos clínicos pueden complementar las estrategias de estilo de vida. Pero su uso debe estar supervisado médicamente y enmarcado en un contexto de cambios de estilo de vida sostenibles, no como sustituto de los mismos. Hemos cubierto mucho terreno en este vídeo. Quiero terminarlo con una síntesis de las ideas que considero más importantes, las que si te quedas solo con ellas ya habrás ganado algo valioso de este tiempo. La grasa visceral es mucho más peligrosa que la grasa subcutánea, no por su visibilidad sino por su actividad metabólica. Es tejido activo que produce sustancias inflamatorias y altera el funcionamiento de prácticamente todos los sistemas del cuerpo. El peso corporal y la apariencia física son indicadores pobres de la cantidad de grasa visceral que se tiene. El microbioma intestinal es un determinante fundamental de cuánta grasa visceral acumulas y que tan fácil resulta eliminarla. Los mecanismos de esta conexión son reales, mecanísticamente comprensibles y científicamente documentados. No es una hipótesis especulativa. Es biología que se está caracterizando con más detalle cada año. Los factores que dañan el microbioma y promueven la grasa visceral están, en gran medida, presentes en la vida cotidiana de la mayoría de las personas en sociedades occidentalizadas. Dieta ultraprocesada, estrés crónico, sueño insuficiente, sedentarismo y exposición reducida a la diversidad microbiana ambiental. Las estrategias de intervención más efectivas actúan de manera simultánea sobre el microbioma y sobre la grasa visceral porque ambos sistemas se influencian mutuamente. Dieta rica en fibra variada y alimentos fermentados, ejercicio regular con componentes aeróbicos y de fuerza, mejora del sueño, gestión del estrés y reducción de los factores que dañan el microbioma. El proceso es gradual y los cambios en el microbioma, aunque comienzan rápidamente, requieren semanas de consistencia para establecerse de manera duradera. La paciencia y la consistencia son herramientas terapéuticas tanto como cualquier alimento o ejercicio específico. Y finalmente, y esto es algo que repito constantemente en consulta, el objetivo no es la perfección, es la tendencia. Si la tendencia de tus hábitos alimentarios, de actividad física, de sueño y de gestión del estrés va en la dirección correcta de manera sostenida, tu microbioma mejorará y tu grasa visceral se reducirá. No necesitas hacerlo todo perfecto todos los días.
Necesitas que la suma de tus días vaya en la dirección correcta. Eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que la información que hemos cubierto juntos te ayude a entender tu cuerpo de una manera más completa, y que ese entendimiento se traduzca en cambios que puedas sentir, no solo en la cintura, sino en tu energía, en tu digestión, en tu claridad mental, y en todos los sistemas del cuerpo que se benefician cuando el intestino funciona bien. Antes de cerrar este vídeo, quiero hacerte una pregunta genuina, porque me importa saberlo y porque creo que puede ser útil para muchas personas que están viendo esto y que se sienten identificadas con lo que hemos hablado. ¿Reconoces alguna de estas situaciones en tu vida diaria? ¿Sientes esa hinchazón constante después de comer? ¿Ese cansancio que no desaparece aunque duermas? ¿Esa barriga que se mantiene incluso cuando sientes que comes relativamente bien y que no entiendes de dónde viene? ¿O quizás esa sensación de que ya has probado dietas, ya has hecho ejercicio, y algo sigue sin funcionar como debería? Déjame un comentario contando tu experiencia. Cuéntame dónde te encuentras en este proceso, qué has probado, qué te ha funcionado, qué no. Leo los comentarios, y muchas veces esas conversaciones me ayudan a entender qué temas necesitan más profundidad en vídeos futuros. Tu experiencia podría ser el punto de partida del próximo contenido que alguien más necesita escuchar. Nos vemos en el siguiente vídeo.